Esto está siendo transmitido fuera o en vivo. Cualquiera puede conectarse fuera del colegio, ya todo listo. En las universidades, en Marte, en China. Así que, en Marte, hoy martes, no, hoy miércoles. Así que, y en un tema muy interesante, ustedes vieron afuera que hay una pantalla lista. Entonces, el que no quepa aquí, allá lo sentamos. Además, allá afuera hay trago, aquí no. Así es que todavía hay chance de moverse. Y bocadillos, tipo purísima va a ser ahí. Ya, y si no, ponemos una imagen y cantamos, pues. Muy bien, Douglas. Buenas noches, estimados colegas, amigos, todos. Bienvenidos nuevamente a un seminario más, ¿verdad?, de educación continua que tiene el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Y nos place mucho tener aquí a grandes amigos también, ¿verdad?, veteranos de la profesión contable y algunos también amigos, ¿verdad?, que son expositores también del colegio, como don Eddie Madrigal, ¿verdad?, que también ha participado con nosotros por aquí, el licenciado Juan Guadamur, ¿verdad?, también expositor y un docente de muchas estudiantes, muchas generaciones, ¿verdad? Así pues que bienvenidos a todos. En esta noche, como dijo el licenciado Freddy Solís, este seminario está siendo transmitido a través de la página web del Colegio de Contadores Públicos y además de eso, los días viernes también tenemos una repetición hacia unos 10 departamentos de Nicaragua, donde lo pueden también ver a través de TV Cable, Canal 85. Quería agregar algo. Hubo uno que se repitió, pero que el audio hubo falla, ¿no? Que había mucha expectativa. Ese vamos a repetirlo porque algo ahí no hizo clic. Estaba en la tecnología, tiene sus bemoles también, ¿verdad? Entonces la ventaja es que estos seminarios se cuelgan, ahí quedan, y ustedes pueden bajar el video y lo pasan viendo, ¿ya? Así que... el día miércoles también, ¿verdad?, tuvimos ahí por primera vez en la historia del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, una conferencia o un seminario virtual, ¿verdad? Pocas instituciones se pueden dar el lujo de dar esta clase de servicio a su membresía, ¿verdad? Imagínense ustedes de que ese día estuvimos conectados con la Ciudad de México, ¿verdad? Y ante un tema muy interesante que compete mucho a la profesión porque tiene que ver, ¿verdad?, con software para auditoría. Ese es el programa que precisamente se estuvo transmitiendo, ¿verdad?, retransmitiendo, y que lamentablemente el audio no se podía escuchar muy bien. La repetición, ¿verdad? Sí. Es correcto, así es, ¿verdad? El día de la transmisión todo bien. Sí, pero quiero decirle a ustedes que ese es un hito en la historia del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, ¿verdad? Es decir, que estamos trascendiendo no solamente al terruño nacional, ¿verdad?, sino que estamos trascendiendo ya en conexión, ¿verdad?, con otros países, y esa es la idea, ¿verdad? Muchos colegas vienen aquí al colegio. Me acuerdo que el día de ayer vino alguien y me dice, pero yo no estoy muy informada de las cosas que están sucediendo en el colegio. ¿Y cómo es la cosa? A ver, ¿y tu correo? Es que el correo está desconectado, pues, entonces tenemos problemas, ¿verdad? Recuerden bien, alguien me decía, el profesional que a estas alturas diga, ¿verdad?, que no tenga un correo profesional, es algo muy difícil, ¿verdad? ¿Cuántas cuentas tenemos cada uno? Unas 5 o 6 cuentas tenemos. Yahoo, Hotmail, Gmail, y hay otras que han salido, otras extensiones, más el de la oficina. Así que chateo en vivo todo el día. 5 o 6 cuentas de correo, y que alguien diga, ojo, y peor, que en el currículum no pongan que tenga correo electrónico. Wow. Entonces, esto es una cosa muy interesante, ¿verdad? Recibimos muchos correos de colegas y de amigos también, empresarios, que estaban viendo precisamente esa transmisión y nos enviaron sus felicitaciones, ¿verdad?, por ese gran esfuerzo del colegio.
Y precisamente de eso se trata, ¿verdad? El trabajo que realiza la Junta Directiva, ¿verdad? Tratando de dar siempre algo que pueda ser de beneficio a toda la membresía. Pero como ya nos está tomando el tiempo, vamos a tratar de iniciar este seminario muy importante que va a ser impartido por el licenciado Pedro Joaquín Gutiérrez, ¿verdad? Vamos a pedirle aquí al licenciado Juan Ramón Arriaza que nos dedique unas palabras al Altísimo. Vamos a rogar que nos pongamos de pie, por favor. Yo realmente no los miro a todos, ¿verdad? Pero a los que logro ver, los miro así como soy yo, bien bonitos este día. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado y por permitirnos encontrarnos reunidos en este día, aquí en este local, Señor, donde vamos a obtener la transmisión del conocimiento, Señor. Queremos que seas tú, Padre de la Gloria, poniendo palabras de sabiduría y de ciencia, la persona que va a ser el expositor el día de hoy. También te pedimos, Señor, que podamos tener paz, tranquilidad, para que pueda ser bien recibida, Señor, ese conocimiento que tú tenías preparado para el día de hoy. Y por sobre todas las cosas esta tarde, Señor, queremos poner en tus manos el negocio principal que tú nos has dado a administrar, que es nuestra familia, para que seas tú, Señor, proveyendo todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Nuestro negocio, nuestro trabajo hoy se vea bendecido, Señor, y que no nos falte absolutamente nada. Allí podemos decir con toda tranquilidad, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Te damos infinitamente las gracias, Dios. Queremos que seas tú poniendo ángeles y arcángeles que nos guarden, Señor, y que no tengamos ninguna perturbación, Señor. Así es que en el nombre de Cristo Jesús ponemos este evento en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos quedamos de pie para entonar las notas sagradas del himno nacional. Gracias, podemos sentarnos. Para los que vienen, ¿verdad?, por primera ocasión aquí al Colegio de Contadores Públicos, está presidiendo aquí, ¿verdad?, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, el licenciado Freddy Solís Ibarra, el licenciado Juan Ramón Arriaza, que es tesorero de la Junta Directiva del Colegio, y su servidor, el director ejecutivo del Colegio Douglas de España. Así que bienvenido nuevamente a todos y vamos a escuchar al presidente del colegio para la presentación aquí de Pedro Joaquín Gutiérrez. Muy bien, saludos a la cantidad de amigos que estamos identificando aquí. Bienvenidos estudiantes y público en general que siempre nos acompaña. Ahora el colegio ya no es solo de los miembros, y ahí sí que nos critiquen, ¿verdad? Pero aquí están las puertas abiertas y vieran qué interesante cuando hay temas como el que se va a abordar ahora aquí, por eso pusimos la pantalla afuera, que ya se llegó, creo, el momento de, allá hay espacio, ¿verdad? Y aquello, ¿verdad?, que les dije. No, aquí todo técnico. Entonces, máster de TCPA también, miembro del colegio, Pedro Joaquín Gutiérrez, socio gerente de Gutiérrez Guadamuz Ilimitada, nada que ver con Juan Guadamuz, ¿verdad? Es diferente, allá al fondo. Ya, quiero destacar que, sobre todo, mucha experiencia en auditoría, 15 años en auditoría, en el área de gubernamental, ojo, en el área de las ONGs, y ustedes saben que las microfinanzas se mueven mucho por el lado de la ONG, la estructura
legal, más o menos, ¿no? Máster en auditoría, y ellos como firma, Gutiérrez Guadamuz, son miembros de AGN International, ¿ya? Esta es una de las firmas que con esta nueva época en el colegio hemos tratado de promover mucho contacto con una gran cantidad de talentos que están precisamente en estas firmas medianas, ¿verdad? Solo se hablaba de las grandes, ahora se habla de los grandes talentos que hay en la cantidad de firmas que hay además en el país, y como nunca ahora tenemos representaciones internacionales, ¿sí? Hay más firmas, no solo son 4, ¿ya? Entonces, y no le quito más tiempo al colega, y vamos adelante. Yo sí me voy a ir a sentar afuera, ya no agarré asiento. Y el viernes estaremos repitiendo esto, ¿verdad? Dios mediante, que no haya algún detalle tecnológico. Correcto. Muy bien. Buen provecho, señores. Bienvenidos. Ok, gracias, licenciado Freddy. Muy buenas noches a todos los amigos, colegas que se han hecho presentes al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Para mí, ¿verdad?, es un privilegio estar aquí con todos los colegas, y voy a poner en práctica algunas cosas que hemos aprendido durante 8 años que trabajamos en la institución de microfinanzas como auditor interno. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a ver es más que puntualizar todas aquellas cosas que tienen que ver con los riesgos de auditoría que nosotros nos enfrentamos cuando vamos a hacer una auditoría en una institución de microfinanzas. Para eso, ¿verdad?, hemos denominado el título de esta conferencia Auditoría de riesgo aplicada a las microfinanzas. Este es uno de los temas que generalmente los gerentes generales, cuando un auditor llega a una institución de microfinanzas, lo primero que le pregunta al auditor si ha escuchado las normas del CIAP. Ese es lo primero que le pregunta a un gerente general de una institución de microfinanzas. Entonces, basado en estas condiciones y en estos antecedentes, entonces nos hemos tomado la pericia y hemos tomado algunos apuntes durante todos estos años para compartir con ustedes qué es lo que realmente hacemos los auditores. Trabajamos en instituciones y microfinanzas. Antes que todo, hay varias cosas que son incógnitas para el futuro, ¿verdad? Generalmente nosotros no sabemos qué va a ocurrir de aquí a 2 años, de aquí a 3 años en instituciones y microfinanzas. Pero hay 4 cosas en estos 4 cuadrantes, son cosas que ocurren en cualquier empresa, en cualquier institución y principalmente en las instituciones de microfinanzas. Uno de los problemas es la tasa de interés. ¿Qué va a ocurrir con la tasa de interés en el 2012? No sabemos. Otra variable que está en la incógnita es la inflación. O sea, ¿cómo va a estar la inflación en el 2012? No sabemos qué promedio va a hacer el gobierno de acuerdo al Banco Central. Sabemos que actualmente ahorita está el 5% de la inflación, pero no sabemos el otro año cómo va a estar la inflación. Esa es una de las incógnitas. Otra también son los tipos de cambio, ¿verdad?, que tiene que ver, bueno, el otro año no sabemos cómo va a estar el tipo de cambio. Otro aspecto es los precios de los valores, a cómo van a estar. Y un último, ¿verdad?, una incógnita que nos surge a todos es el desempleo. Si hoy estamos trabajando, el otro año, ¿qué nos va a deparar? ¿Qué va a pasar? Ese es un quinto fenómeno, porque generalmente las instituciones de microfinanzas en su medida dan créditos de consumo, pero algunas desarrollan créditos agrícolas en el área rural. Pero estas son más que todo algunas cosas que tienen que ver con las incógnitas, qué va a ocurrir de aquí a más adelante a futuro. Ahí pusimos algunas figuritas de un señor ahí que está sabiendo qué le va a esperar en el futuro. Y la señora le dice, ok, ¿usted me puede decir qué es lo que va a ocurrir más adelante? No. Entonces ella responde ahí, bueno, mucho gusto en saludarle porque yo tampoco lo sé.
Entonces, a veces así ocurre en este tipo de incógnitas. Ok, este es el contenido que recibieron todos ustedes, ¿verdad?, de invitación. El repaso de las microfinanzas y su evolución. Algunos que han trabajado en microfinanzas, hay otros que están escuchando por primera vez. Les vamos a dar algunos puntos, cómo es que nacieron las microfinanzas, bajo qué ley es que se ampararon a hacer las microfinanzas y la reciente ley que fue aprobada actualmente por la Asamblea Nacional y que va a entrar el año que viene en vigencia. Otro es identificando los riesgos de concentración. Entonces ahí vamos a ver lo que son los riesgos en las actividades, en los oficiales de crédito, en los plazos y en los montos. Ahí es donde el auditor va a poner su ojo y su lupa, donde va a identificar riesgo como auditor. El otro problema que hemos identificado nosotros en las microfinanzas es un riesgo de crecimiento acelerado. Generalmente las instituciones, hace muchos años, unos 8 o 6 años, las instituciones comenzaron a desarrollar económicamente increíblemente. Pero el resultado de eso es que algunas instituciones tuvieron que renegociar porque su crecimiento fue tan rápido que no soportaron más adelante los costos ni la supervisión. Eso implicaba costos. Y todos esos créditos fueron tirados a pérdida, casi el 80%, por un crecimiento tan rápido que tuvieron. El otro aspecto también que es importante es el riesgo que corre una institución en microfinanza con los oficiales de crédito. Eso es bien importante. Y lo otro que tiene que ver también es con nosotros cuando hacemos algunas pruebas. O sea, dónde nos vamos a concentrar para hacer nuestras pruebas, cuándo vamos a realizar una auditoría en microfinanzas. Y lo último, quise compartir con ustedes un informe ejecutivo de riesgo de manera de bosquejo para que tuviéramos más o menos una idea qué es lo que vamos a informar, en este caso el auditor interno, qué es lo que va a informar a la máxima autoridad cuando hace la auditoría de riesgo. Y en el caso del auditor externo, cuando presenta un valor agregado, entonces qué le puede informar a la alta gerencia de los riesgos que él ha identificado en este segmento que se llama microfinanza. Ok, estos son los antecedentes. Tuvimos que remontarnos a los años 80. En los años 80 al 90 no había microfinanza en Nicaragua. Bueno, al menos yo pues ya tengo ya 40 y pico de años. Y en ese tiempo no era mucha la actividad de microfinanza. Lo único que podíamos ver eran las cooperativas que existían en ese tiempo. Y yo creo que una de las más antiguas es Caruna, porque no había mucho crédito en microfinanza. Y la única ley que existía era la número 499. Y estos eran más o menos los modelos que se acoplaban a lo que era el crédito de microfinanza. Pero ¿cuándo fue que comenzaron las ONG en su apogeo? En los años 90. Fue que comenzaron todos los ONG, ¿verdad?, que comenzaron a hacer créditos, pero que no tenían un fundamento legal para hacer la otorgación de los créditos. Pero sin embargo, la ley los facultaba como un organismo no gubernamental para hacer los créditos, con el único propósito de que aquellas personas que no tuvieran el acceso al crédito por parte de la banca privada, tuvieran el acceso mediante estos organismos no gubernamentales. Ese fue el propósito de la creación de estos ONG. Ok, actualmente después del 2000 para acá, 98, 2000 y toda esta fase que hemos venido en las instituciones de microfinanzas, tenemos 3 aspectos importantes. Uno, ¿qué leyes lo rigen? La ley entre particulares, número 176. Ahí básicamente las instituciones están regidas con una tasa que se la tiene que poner al cliente en su pagaré y bajo esa tasa es que se otorga el crédito.
Pero ya sabemos que en la práctica, en la realidad, eso no es así, sino que se incorporan otros intereses. Pero ese no es el tema de hoy, solamente para que ustedes tengan conocimiento en qué leyes es que se basan las microfinanzas para hacer sus créditos. Otro aspecto es también su organización. Después que todas las organizaciones que se dedicaron al microcrédito, se creó una organización que se llama ASOMIC. Esta organización es la Asociación de Microfinanzas. Esta aglutina aproximadamente 21 organizaciones que están afiliadas ahí. Esta se creó, ¿verdad?, el 27 de noviembre del 98 y se le otorgó su personería jurídica el 7 de octubre de 1999. ¿Para qué se creó ASOMIC? Aparentemente el enfoque, la visión que se tenía en ASOMIC era que podían obtener créditos por parte de los fondeadores del exterior a un plazo razonable, igual que la banca privada, pero eso no ocurrió. Entonces, fueron, todas estas organizaciones fueron a hacer sus propios fondeos con diferentes organismos, a tal grado que cada fondeador le ponía un costo de intereses del 15%. No funcionó ASOMIC. Pero después vino este gremio de 21 organizaciones, se fueron, reunieron a sus asesores legales y sometieron a la Asamblea Nacional el 29 de enero del 2004 una ley. Esta ley llevaba el propósito de que fueran regulados como los bancos con la superintendencia de bancos, pero fue aprobada en lo general. Luego se continuó, ustedes ya saben los anuncios que se dieron en los periódicos, ¿verdad? Se armó aquel debacle, algunas instituciones financieras estaban en peligro de ser tomadas por los créditos y las altas tasas de interés. Pero ya por último, ¿verdad?, de tantas gestiones que ellos hicieron, el 9 de junio del 2011 se aprobó finalmente la ley que va a regular a las microfinanzas, ¿verdad? Esa ley entra en vigencia en enero del 2012. Entonces se va a formar una comisión, ¿verdad?, como la superintendencia de bancos, y esta va a ser la que va a regular las instituciones de microfinanzas, con la salvedad y la aclaración que ellos no van a captar depósitos de ahorro al público. Ellos van a poder prestar a unas tasas bajas de los fondeadores, dependiendo del acuerdo que tengan, y en esa medida ellos van a ser beneficiados. Ok, esto es para que más o menos ustedes conozcan, los que nunca han oído de ASOMIC, ¿verdad?, y cómo es que estas instituciones han llegado ya a crecer grandemente. Ok, también no solamente existe ASOMIC en Nicaragua, sino que hay una red centroamericana que aglutina 5 países, Panamá, incluyendo Belice. Esta institución, que se llama RECAMIC, tiene su sede aquí en Nicaragua. Entonces, generalmente cada 3 años o 4 años, esta institución se reúne con estas instituciones para darle una aportación de capital a lo que es la organización de ASOMIC, para que ésta pueda retroalimentar también a las organizaciones que están afiliadas, como un capital semilla. Eso es lo que pretende esta organización. Ok, aquí también quiero mostrarles algunos datos comparativos que le hemos tomado de esta organización y algunos datos del Banco Central. Por ejemplo, al 31 de diciembre del 2010, las instituciones de microfinanza han colocado en cartera en miles 182.473. Estamos hablando de millones. Y en cliente 264.981, con 220 agencias. Y la banca privada ha colocado en cartera 38.529 al 2009. No está ese dato del 2010 en la página del Banco Central. Este es para que ustedes vean cómo han ido evolucionando las microfinanzas. Y aquí un comparativo.
Cuando ellos empezaron en el 2001, las microfinanzas empezaron con 51,000. Y en el 2010, al 31 de diciembre de 2010, todas las instituciones de microfinanzas aglutinadas en ASOMIC han llegado a 182,473 millones. Es decir, que se han duplicado el 50% de sus operaciones. Y en agencias, en el 2001 tenían 123 agencias. Y ahora, al 31 de diciembre de 2010, 220 agencias. Y en el 2001, en clientes tenían 128,589 clientes. Y en el 2010 cierran en clientes con 264,981 clientes. O sea, para que se den una idea cómo han crecido vertiginosamente las instituciones de microfinanzas. Ok, ahora sí, ¿verdad? Vamos a ver. Ya miramos los antecedentes de las microfinanzas. Ahora sí vamos a entrar en materia. Por ejemplo, ¿cuál es todo auditor que va a una institución de microfinanzas trae a memoria todos esos aspectos que nosotros tenemos ahí? Por ejemplo, cuando llegamos a la institución, ¿cuáles son los riesgos de concentración de cartera por monto? Existe un riesgo de concentración de cartera por monto que tienen las instituciones. Y hay otro riesgo de concentración por actividades, que ahí lo vamos a ver más adelante. Hay un riesgo por endeudamiento, que lo tienen las microfinanzas con eso de la competencia. En términos de marketing, se le llama el canibalismo, ¿verdad? O el tiburón del pez rojo. Entonces, ¿quién puede asumir al cliente? Que a la institución no le interesa si este cliente está endeudado de 3 a 4 veces. Lo que me interesa es colocar el crédito. Pero ahí hay un alto potencial de riesgo de endeudamiento. Y el ciclo económico, que es otro aspecto importante que tiene que ver con las microfinanzas. ¿Hasta dónde nuestro oficial de crédito realmente está entendiendo el ciclo económico del cliente cuando coloca el crédito? Y lo otro que le he hablado al inicio es el riesgo de crecimiento acelerado. ¿Está preparada la institución o estuvo preparada la institución para un crecimiento acelerado del 100%? Porque todas las instituciones tienen que crecer. Y las instituciones de microfinanzas, el desafío que tienen es crecer porque ellos no captan depósitos del público. Entonces tienen que estar colocando diario. Ese es un riesgo. Y el otro tiene que ver con los riesgos en los oficiales de crédito. Ok. Por ejemplo, los montos. Los montos expuestos al riesgo deben de ser identificados para no exponer la cartera en su totalidad al riesgo. Por esa razón es importante que se establezcan límites en determinados montos para mitigar el impacto cuando los clientes por alguna razón incumplan sus pagos. Dentro de este marco se sugieren algunos montos mayores o menores, de acuerdo a su extracto y naturaleza de las operaciones de cada intermediaria financiera. Entonces, ¿qué queremos darles a conocer ahí? Primero, si una institución no tiene definidos sus montos, va a implicar que su cartera va a estar dependiendo, por ejemplo, una sucursal. Si sus montos los concentra todos en montos mayores de 200,000, entonces la sucursal va a estar dependiendo de 10 clientes que se les dio crédito de 200,000 córdobas. Y lo mismo pasaría en el caso de que hay montos mayores a menores a 100,000. Pudiera ocurrir que en una actividad agrícola esa sucursal va a depender de 15 clientes que tengan esos determinados montos. Entonces, ¿qué va a ocurrir si estos clientes tienen problemas para pagar? Ahí viene el problema. Entonces, viene el riesgo. La sugerencia mía, ¿verdad? Cuando estuve en la auditoría interna, ¿ya? Y viendo la cosa a nivel de auditor externo ahora, yo me voy a concentrar en aquellos ítems
que yo mire que me van a representar una desviación estándar de error del 10%, ¿correcto? Y también una desviación de error del 5%. Eso para mí va a ser una prueba fundamental para yo poder identificar realmente dónde está el riesgo que tiene la institución. Porque lo podemos ver a dos niveles. Uno a nivel de sucursal y otro lo podemos ver a nivel de la institución global. Cuando usted va a hacer la auditoría, al auditor le dan unos datos de cartera. Y en esos datos de cartera, lo que nos llama la atención es dónde está concentrada la mayor actividad de riesgo de esa institución. Entonces lo puedo ver por monto y puedo decidir realmente hasta dónde puedo aceptar el riesgo o mi análisis en esos montos. No sé si me explico ahí, ¿verdad? Yo voy a decidir si en los montos mayores o menores a 200,000 en mi prueba de auditoría, cuántos clientes me van a llevar trabajo. Porque pudiera ser que de la cartera de 50 millones que tiene una institución de microfinanzas, al menos 2,000 créditos estén concentrados en los 200,000 gordos. Entonces, ¿para qué voy a ver los otros pequeños? Si el mayor potencial de riesgo está en esos 1,000 clientes y la cartera es de 50 millones y tengo concentrado 1,000 clientes en esos 200,000, yo ya hice mi prueba de auditoría, ¿verdad? Ok. No sé si hay alguna pregunta al momento o seguimos. Ok, esto es lo que venía diciéndole. Por ejemplo, la sucursal puede tener una mayor concentración en monto y también puede tener una concentración de clientes. Por ejemplo, 100 clientes para la institución pueden representar 20 millones y la cartera es de 30 millones. Y tal vez la institución tiene 15 sucursales, pero de las 15 sucursales, 10 sucursales están representando que ahí está concentrada la cartera de 10 millones. Entonces, prácticamente la institución se puede ver afectada por esas 10 sucursales, porque ahí se concentra el mayor potencial de riesgo y es ahí donde yo debo de identificar, porque si no me va a producir un desbalance. Entonces la rentabilidad de la institución va a depender de estos 3 ítems que nosotros tenemos ahí. La sucursal, ¿verdad? Si tenemos 15 sucursales y de las 15, 10 están concentradas los montos, los clientes y las actividades, ahí va a estar concentrada el mayor riesgo de la institución. Sí, por allá, mira. Entiendo que no se va a regir específicamente por el monto, sino por la garantía, sobre todo en los préstamos de banco. Porque lo que le va a garantizar a usted, a la institución, no es realmente el monto, sino la garantía con que está, digamos, respaldado ese crédito. No sé si estoy equivocado, porque realmente si usted lo está jalando que solo es por el monto, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la oficina principal y la sucursal? Porque según usted dice que hay tantas sucursales y que hay un monto definido. Entonces, mi pregunta es que si las sucursales están sujetas a que cada sucursal tenga un límite de crédito o un límite de cartera, pues, de clientes, o cómo es ahí, pues, donde estoy yo un poquito desviado, no sé si yo soy el... Bueno, le aclaro lo siguiente. No me da a mí, pues, le aclaro lo siguiente, ¿verdad? Lo recomendable es que las sucursales o la junta directiva defina límites, ¿verdad? Eso es lo adecuado y lo correcto, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos nuestras pruebas, aunque le participo, el lado de Nueva Segovia, Nueva Guinea y todo ese sector, la mayoría de las instituciones de microfinanzas
no trabajan con garantías hipotecarias, porque las tienen que registrar en Bluefield. Entonces la mayoría trabaja con documentos posesorios o documentos en custodia. La mayoría, ¿verdad? Hay problemas ahí, pero como así lo exige el mercado, entonces le dan el crédito a la gente, hacen su escritura y su testimonio, todo lo normal, pero no hacen escritura pública como los bancos, ¿ya? Entonces, por eso es que las instituciones, perdón, sí, alguna prenda industrial, pues, pero lo que le quiero decir es que estas instituciones no son como las reguladas. Entonces, siempre las instituciones de microfinanzas tienen ese riesgo. Por ejemplo, vamos a poner los grupos solidarios. ¿Qué fianza hay ahí? Ninguna. O sea, se pierde el hombre, se pierde en la montaña y hubo un grupo que se le prestó 5,000 a cada uno y son 10, son 50. Se perdieron los 5 ya, y tal vez el casco urbano donde está la filial, que está a 35 kilómetros del perímetro, se perdieron en la montaña y solo entra caballo a pie y se perdieron, pues. Entonces, ese es el riesgo que se corre. Como un agregado adicional, allá afuera ya también hay unos 50, 60 participantes y también quieren hacer preguntas. O sea, cuando terminen las preguntas acá, te voy a agradecer que digas, si hay preguntas afuera, nosotros las vamos a hacer de afuera las preguntas, ¿estamos de acuerdo? Ahorita hay preguntas afuera. William, ¿puedes pasar el micrófono? Sí, buena. Tengo una pregunta. Sí, diga. Mi pregunta está relacionada a que si las microfinancieras están por ley o por alguna norma obligadas a ser auditadas sus estados financieros. Gracias. Sí. Bueno, en este caso, las instituciones de microfinanzas que reciben créditos del exterior de fondeadores serios, ¿verdad? Por ejemplo, el Deutsche Bank, ¿verdad? Instituciones fuertes así, sí le exige el fondeador que haga auditoría. Pero aquellas instituciones de microfinanzas que son pequeñas, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, hay una institución pequeña que maneja 20 millones de Córdoba y solo tienen fondos locales. Él decidirá, ¿verdad? O la Junta decidirá si hace o no auditoría externa. Pero aquellas instituciones que, por ejemplo, manejan más de 100 millones y tienen fondeadores externos, y son fondeadores de prestigio, entonces sí los obligan a hacer auditorías externas. Y mucho cuidado ahí, porque estas a veces se los piden con auditores externos nacionales o transnacionales, ¿verdad? Dependiendo. Otra pregunta allá afuera, ¿estamos listos? ¿No hay? Ok, seguimos. Un momento. Pues. Aquí hay otra. Una pregunta que tienen es que si estas empresas de microfinanza van a poder continuar con los PCGA o ya van a entrar a las normas de información financiera, pues van a tener la obligación de publicar su balance, ¿verdad? Bueno, yo creo que ese tema lo hemos abordado cuando estuvimos aquí recibiendo las NIP, ¿verdad? Entonces, ellos son instituciones, bueno, con la nueva ley, yo estuve leyendo la nueva ley, no aparece ahí, ¿ya? No aparece ahí la forma en que ellos van a adoptarlo, pero esto es voluntario. Hay algunas que sí han adoptado la forma, pero no están obligados ellos. Ellos decidirán si lo adoptan o no, ¿verdad? Pero ese tema lo habíamos tocado la vez pasada, ¿verdad? Y es un tema bastante espinoso, ¿verdad? Mejor dejémoslo ahí, ¿verdad? Entonces no tenemos más preguntas por el momento, licenciado. Ok, Muchas gracias. de acuerdo. Aquí el profesor, una pregunta. Al riesgo, ¿verdad? A los riesgos. Lo que pasa es que aquí estamos hablando del riesgo general, donde está la mayor concentración del dinero, no por la prenda o por la garantía que ofrece. O sea, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Así es, correcto. Ok. ¿Hay otra? Sí. Se habló de las pruebas, ¿verdad?, que debemos de hacer por los montos
etcétera. También se habló de la garantía, habló un compañero ahí sobre la garantía, pero no se ha tocado el tema importante de las políticas de crédito de la institución, de los controles internos que tengan vigentes en cada una de esas instituciones, porque las pruebas se hacen en base a la confianza que hay en los controles internos y en las políticas de crédito. Y no solamente tal vez nos vamos a ir por los montos. Me gustaría que explicaras eso. Sí, acuérdense que estamos hablando generalidades, ¿verdad? O sea, vamos a entrar a pruebas a detalle, pues, sustantivo, de cumplimiento, sino que el mensaje que queremos darle, ¿verdad?, es que ¿dónde se concentran los riesgos en las microfinanzas? ¿Verdad? Porque, miren, le voy a poner, ¿hay alguien aquí en la Nebroski? No. Ok. Por ejemplo, ¿por qué hubo ruptura en la Nebroski? O sea, ¿fue por el control interno? ¿Ah? ¿Fue por las políticas de crédito? Entonces, hubo factores que no se identificaron. Y uno de los factores importantes en la microfinanza es lo que en paréntesis digo yo, la gobernabilidad, ¿verdad? Porque la mayoría de las instituciones de microfinanza, todos sus directivos son personas voluntarias, ¿verdad? No es como los bancos, ¿verdad? Y que hacen su comité de crédito y pasan 8 horas haciendo resolución de crédito. En las microfinanzas no, tiene otro sistema de funcionamiento, ¿verdad? Esto es para más o menos que usted, por ejemplo, la idea es que usted comprenda de que el riesgo, dónde está la debilidad del riesgo en las microfinanzas. Cuando hagamos auditoría, ya sabemos dónde está el riesgo, ¿verdad? Algunos decían, ok, las instituciones de microfinanzas están incumpliendo los covenants, los préstamos. Sí, los están incumpliendo. Ya, porque viene el fondeador y le dice, me tenés que mantener la mora al 3%. Si usted va a ver la mora en una institución de microfinanza, anda por el 15%, 10% anda la mora. Y estamos hablando de una mora de 60 días y una cosa que le llaman par 30, ¿verdad? De 30 días. Y le dice el fondeador, me va a mantener la mora de 30 días al 5%. Y la mora anda en el 10%. Entonces, cosas así es donde nosotros nos estamos enfocando. Sí. Ok. Estas son generalmente las actividades similares a la banca privada que desarrolla la institución de microfinanza. Hay que considerar, ¿verdad?, qué efecto puede tolerar cada actividad, ¿verdad?, en la institución de microfinanza. Por ejemplo, si el alto directorio no define una política, ya cuánto es el impacto que va a recibir por cada uno de estos rubros, entonces el impacto va a ser fuerte y puede desequilibrar económicamente a la institución de microfinanza. Porque hay instituciones que su impacto financiero, por ejemplo, en la actividad agrícola, ha sido el 80%. Y ahí pueden haber, como les decía antes, su cartera es de 200 millones. Y el impacto que recibieron por un fenómeno de la naturaleza en el agrícola les afectó casi el 70% de su actividad. Eso va a significar renegociación de deuda, porque no le va a pagar la gente. Entonces ahí es donde el alto directorio tiene que hacer una política, diversificar su riesgo para que a la hora de un impacto de naturaleza o como se llame, no le afecte su estado financiero. Ahí hemos puesto 4 actividades, que es la que prevalece en la industria de microfinanza y que son las que el auditor va a encontrar cuando vaya a hacer auditoría en microfinanza.
Ok, hay dos zonas importantes que tienen las microfinanzas, el casco urbano y la zona rural. Pero ¿dónde se concentra el mayor riesgo? Se concentra en los dos, pero yo diría que el 60% está concentrado en la zona rural, porque el casco urbano está saturado de la misma competencia de la microfinanza. Pero ¿qué ocurre? Ahí estamos hablando que si el alto directorio no define límite, por ejemplo, ¿cuánto quiere el directorio en la actividad agrícola? ¿Cuánto queremos que se concentre ahí? Vamos a darlo un 60% o un 40%. Y también en la actividad de consumo. Bueno, aquí vamos a manejar límites de máximo y mínimo. Vamos a manejar montos en este segmento, lo vamos a dejar en el 20%. Es menos riesgo. En las zonas rurales, también actividad ganadera. Bueno, ¿qué puede ocurrir allá en la zona ganadera? Hay un plagio ahí, un abigateo que se le llama. Entonces la gente se desaparece, no puede pagar. Entonces el precio de la carne se baja, el precio del café. Entonces dice el alto directorio, vamos a definir un rango donde cada actividad esté debidamente identificada en base a un rango de porcentaje. Eso va a determinar el nivel de riesgo. Entonces el auditor, cuando tiene su listado de las actividades de las microfinanzas, allí va a identificar dónde está concentrada la mayor parte de la actividad de las microfinancieras. O es decir, cómo está distribuido el pastel en estos 4 componentes. Si por ejemplo el auditor dice, la actividad ganadera tiene el 70%. Oye, aquí hay un problema. O viceversa, dice el auditor, aquí la actividad agrícola tiene el 60% y las otras actividades están segmentadas en porcentajes pequeños. ¿Dónde se corre el mayor riesgo? La actividad agrícola. Ahí es donde el auditor va a recomendar. Y decir, señores, ustedes tienen que diversificar su cartera. Si no, se corre el riesgo, ¿verdad?, de cualquier fenómeno que ocurra en el entorno y le puede afectar su finanza y pueden quedar mal con los fondeadores. Ok, aquí le traje yo una lámina, ¿verdad? Ahí se mira un poco oscuro. Esto fue una cosa que hicimos ahí. Ahí miran esas burbujas ahí. La más grande, ¿verdad?, es donde está concentrada la actividad del riesgo. Por ejemplo, ¿cómo puedo medir yo la medición? En este caso que se había destinado para este ítem, la actividad económica, el 40%. Por ejemplo, comercio, está bien. ¿Se sale de este ítem? No se sale. Está dentro del criterio que se había establecido para identificar el riesgo. En el caso, por ejemplo, de la actividad de la agricultura, está en el 30%. No se sale del criterio de medición del 40%. Pero ya contrario a lo que dice ganadería, ya está en el 50%. Ya se pasa de la medición del criterio, que es del 40%. Entonces ahí ya existe un riesgo. Entonces, se había establecido un criterio, el auditor dice, ok, este va a ser el criterio, 40%. O digo el directorio, el criterio va a ser el 40%. Pero resulta que en el análisis, usted determinó que el criterio se pasó el 50%. Ahí ya tenemos identificado un riesgo. El auditor ya identificó un riesgo en ese segmento, en ese año y de acuerdo al criterio que estableció. ¿Correcto? ¿Pregunta? ¿Vamos bien? ¿Afuera tienen preguntas?
¿No hay pregunta afuera? Yo, Pedro Freddy Solís, un comentario. Volviendo un poco al tema de adopción de NIIF o no en las microfinancieras y cómo está evolucionando, que ya viene una ley, vienen regulaciones, etcétera. Definitivamente que eso ya se miraba, era predecible porque eso de micro es relativo, porque hay algunas que llegaron a tener o a lo mejor tienen más de 60,000 clientes. Y si una micro de estas, entre comillas, quiebra, ¿se imaginan ustedes 60,000 personas armando un alboroto en la calle? Entonces eso ya no es micro. Una experiencia, he auditado microfinanciera y felizmente las he llevado por la vía de la adopción o que se basen en NIIF, ¿sí? Normalmente de las NIIF integrales, porque los financiadores normalmente son muy exigentes. Por lo general, hay algunos que se inventan sus propias normas y se pone todo loco el sistema de reporte financiero interno y así por el estilo. Y luego comentar que aquí no tenemos frío, está bastante fresco, agradable y hasta comiendo bocadillos anticipadamente. Gracias. No se coman todos. Déjenos ahí. Ok. Vamos al otro riesgo que hemos identificado, el nivel de endeudamiento, ¿verdad? Los niveles de endeudamiento deben ser considerados en cualquier industria financiera para conocer en qué nivel de deuda o número aceptamos al deudor. Por ejemplo, si el banco X1 o la primer sucursal llegó a ese primer cliente, ¿verdad? Ok, lo acepta a ese cliente, ¿verdad? Deudor Pérez, ¿verdad? Como número 1. Ya ahí vamos a endeudar, ya llevamos 10%, está bien. Viene ese mismo cliente y se va a otra institución de microfinanzas. Por ejemplo, estamos hablando de la Dalia. Se va para Bocay a pedir crédito. Y de la Dalia a Bocay hay una hora de camino, hay como unos 25 kilómetros. O el de Bocay, ¿verdad? Se va para, qué sé yo, se va para Gualala. Son dos polos opuestos ahí, ¿verdad? Y se va y pide crédito. Entonces, las instituciones de microfinanzas no tienen un software en línea. Y ahí falla mucho el internet. Entonces, ellos funcionan en una base de datos, en un programa manual, no es como los bancos que están en línea, ¿verdad? Y resulta que en la segunda institución lo aceptan como cliente. Ya lleva otra deuda. Y ese mismo cliente se va a otra institución, ahora se va a Matagalpa. Ahora baja a Matagalpa. ¿Verdad? Y ya esta institución ya lo agarra con el 30%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las instituciones en microfinanzas a un cliente lo podemos endeudar 5 veces. Al final, este cliente no nos va a pagar. ¿Por qué? Porque se ha endeudado, lo hemos endeudado en la institución de microfinanzas, llega el auditor y comienza a hacer sus pruebas, ¿verdad? Y resulta que este cliente tiene 5 créditos en las 5 sucursales, la misma institución de microfinanzas. O puede hacer que este cliente en una institución tenga 2 créditos, en otra institución otros 3 créditos. Algunos dicen, si esto es normal tener deuda, pero al final no paga, ¿verdad? Y se afecta la institución. Entonces, ¿qué hace el auditor ahí? Va a identificar el riesgo, el endeudamiento. No hay que perder de vista que el auditor está enfocado a identificar el endeudamiento a ese nivel. Y es ahí donde el auditor va a hacer sus recomendaciones en relación a este tema del endeudamiento, siempre y cuando quede debidamente identificado y justificado este nivel de endeudamiento. Porque pudiera ser que lo identifiquemos también a nivel de segmento, ganadería, agricultura, comercio y consumo, y lo podemos identificar a ese nivel. Entonces ahí es donde el auditor va a hacer sus recomendaciones pertinentes del caso para que se tomen las acciones correctivas
por parte de la institución a este nivel de endeudamiento. Ok. El ciclo económico es importante en las instituciones para prevenir cualquier pérdida en la otorgación de los créditos. Se tienen que conocer los ciclos de cosecha en caso del sector agrícola y sus demás derivados. Ahora les digo por experiencia, nosotros no somos agrónomos, pero sí debemos de conocer los ciclos. Por ejemplo, el ciclo de, ¿cómo le llaman aquella? La yuca, una que es grande. ¿Ah? ¿Cuál? La malanga, ¿verdad? Debemos de saber cuándo son los ciclos, ¿verdad? Ya el ciclo del café, por Dios, ¿verdad? Ya sabemos cuándo es el ciclo del café. Por ejemplo, el ciclo del arroz, el ciclo del ganado de engorde, ¿verdad? El de la crianza, el de ganado. Todos esos ciclos nosotros los debemos de conocer. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando el auditor llega a hacer una prueba y va al expediente, como decía el amigo, entonces resulta que él no sabe el ciclo. Y es ahí donde nosotros debemos de identificar si manejamos los ciclos, el ciclo económico o la actividad del cliente, que es importante. O sea, porque a veces se nos mete el esquema tanto de los números que nos olvidamos de otros complementos, ¿verdad? Porque el auditor siempre generalmente llegamos a revisar números, validar números, cotejar números y que la cifra nos cuadre y que estén los cálculos. Pero nos olvidamos del ciclo económico, que es clave, porque ahí también hay clientes, los oficiales de crédito, que otorgan los créditos y tal vez el ciclo era para ganado de engorde y se lo dieron para malanga. Y como ellos tienen una meta, entonces a veces ocurre que las instituciones tienen una tasa preferencial para aquel ganadero que cría ganado. Entonces, con tal los oficiales de crédito de estar colocando, resulta que ellos le dan el crédito de otra actividad y con menor tasa de interés. Eso ocurre en el ciclo económico. ¿Vamos bien? ¿Pregunta? Sí. No, está bien, ¿verdad? Ok, riesgo de crecimiento acelerado. Primero, los sistemas de control interno, ¿verdad? Que se sobrecargue el personal y que no está preparado para hacer operaciones o comités diarios. Los costos se incrementan, ¿verdad? Esto implica que vamos a meter más supervisión por lejanía del casco urbano y rural y que se presenten inconsistencias en la información del cliente y presente otra actividad. Por ejemplo, no puede ser posible que en un mes o 2 meses una institución que históricamente ha colocado en cartera mediante sus oficiales de 100.000 córdobas y resulta que en el otro mes colocaron 500.000. Ahí hay una diferencia de 300.000 córdobas. No es posible eso. Ni aunque usted haga los cálculos aritméticos, no es posible que los oficiales de crédito en distancias largas, ellos coloquen más de 20 créditos en el día. Por las distancias. En el casco rural, eso es imposible. Ahí es donde nosotros debemos de identificar el riesgo. Y otra cosa también ahí es que cuando, por ejemplo, se da mucho que, por ejemplo, en una sucursal no hay un comité de crédito, pero ahí el oficial es parte del comité, ¿verdad? El gerente, pues, también, la cajera, también, ¿verdad? Y no sé quién más ahí, pero todos aprueban el crédito. Entonces, ¿qué ocurre ahí? De que no se puede identificar realmente si el oficial de crédito, cuando coloca su crédito, tiene a alguien o algún pariente cercano, porque no es posible verificar por la distancia.
Y cuando esos créditos son colocados, ¿qué ocurre? En este caso el auditor interno y externo no puede llegar a esos lugares, que tal vez son 200.000 o 250.000 córdobas. Estamos hablando de un caso de muelle, aquí nomás muelle. Usted llega al casco urbano, a la sucursal, y de ahí le dicen que el crédito está colocado a 2 horas sobre el camino. Usted se alegra, se monta en el vehículo, llega, estaciona el vehículo, se para, ¿y dónde vive el cliente? Tenemos que caminar 2 horas. Y camina 2 horas, ¿no?, por montañas y veredas, y llega un momento en que usted se cansa, fatigado del sol, porque no está acostumbrado a como estamos aquí con el aire, y el sol incandescente, ya, y no va con la mochila aquí porque le dieron las 12 caminando, o va ahí, agarra una fruta, como una fruta ahí para comer, llega al lugar, no hay al cliente. ¿Ah? Solo hay a la señora. Ya, y ya con los pies temblando ahí de tanto caminar, ¿verdad? Porque son subidas, no es como aquí en Managua, planicie. Entonces llega, se sienta, bueno, lo voy a esperar, dice. Porque ha pasado 4 horas buscando a ese cliente por 250.000 córdobas. Y resulta que dieron las 2 de la tarde y el cliente no llegó. Y le dice el oficial de crédito, para que no se vaya desmoralizado, vayamos a ver otro cliente aquí a 2 horas. ¿Ah? Entonces, son costos que se incrementan, ¿verdad? Algunas instituciones ya han definido algunos límites. Por ejemplo, del casco urbano, 15 kilómetros o 25 kilómetros no debe ser más allá colocado ese crédito, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros podemos recomendar, ¿ya? Al final, llegamos a una conclusión. Señores, por favor, no coloquen créditos donde no se pueda verificar, ¿verdad? Ahí el auditor está dando su valor agregado, está imagínense cuántos créditos más van a estar en esa situación. Entonces, ¿podrá el oficial de crédito hacer una gestión de cobro y no llega el telegrama? ¿Qué telegrama va a llegar ahí? ¿Ah? O alguna llamada por teléfono, imposible. Ahí no hay señal. Ni que se suba al cerro ahí, o al palo. No llega señal ahí. Ok, pero cuando hicieron el comité de crédito, el oficial de crédito dijo que todo estaba bien, ¿verdad? Que no había problema, un buen cliente, buenos antecedentes, y el gerente apoya y le echa la segunda, sí. Y si está el supervisor regional, sí, correcto, vamos por ese cliente, ¿verdad? Todo perfecto. Pero al final salió otra historia. Ok, vamos a los oficiales de crédito. Ese es otro riesgo. Por ejemplo, un oficial de crédito actualmente en la industria se le asignan 450 clientes a 500 clientes. El promedio de la industria en Latinoamérica dice que un oficial de crédito no puede tener más de 350 clientes, ¿verdad? Atenderlo. Y estamos hablando en zonas rurales. Ahí hay un riesgo, ¿verdad? Porque además de los clientes que él maneja, tiene que colocar crédito. Tiene que hacer comité de crédito, ¿verdad? Y también tiene que hacer los mandados. ¿Ya? Entonces, eso se vuelve una complejidad en la tarea y labor diaria del oficial de crédito en recuperar y gestionar los créditos. Aquí viene la interrogante. Examinamos la cartera de este oficial de crédito y resulta que su mora anda más allá del 15%. ¿Por qué? Porque le ha sobrecargado tanto, ¿verdad?, el gerente, ¿verdad?, que él no puede con 450 clientes dispersos en varios lugares. Entonces llega un momento en que él, como decimos nosotros, se atiborra y no haya que hacer y más bien se va. Y llega otro oficial de crédito y pasan 2 meses y el oficial nuevo no se logra compenetrar con los nuevos clientes.
Y resulta que al cabo de 3 meses, el oficial de crédito ya comienza a identificar los clientes cuando ya tienen 90 días de mora. Entonces, ahí tenemos un alto potencial de riesgo. Bueno, los créditos se colocan en perímetros fuera del alcance del fiscalizador, en este caso nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a las sucursales, ¿verdad? Siempre los gerentes y los oficiales de crédito, cuando uno va a llegar se reúnen ellos. Ve, va a venir la auditoría externa, llevémoslo a este carajo allá para ver si va, ¿verdad? Entonces va a venir el auditor externo, llevémoslo de aquí a unos 50 kilómetros para que se desanime y se regrese, ¿ya? Entonces, ya se reunieron ellos, ya hicieron su plan de ataque para el auditor. Para decir, si este es de Managua, dice, mirala, hasta con corbata viene, mirala, hasta con zapatilla, dice, ¿qué va a ir este ya? ¿Ya? Pero, ojo, ahí nosotros debemos de estar alerta, estar alerta. Es necesario ahí que nosotros, cuando hay mucha resistencia de estos gerentes y los oficiales de crédito que no nos quieren llevar, ahí puede ocurrir algo, puede haber algo. Entonces el auditor tiene que estar alerta ahí, en ese punto. Y lo otro, por ejemplo, que le había hablado anteriormente, los créditos otorgados al cliente no correspondan a la actividad. Ok, aquí tenemos, verá, la concentración de los créditos. Este es por oficial, ahí pusimos algunos, ¿verdad? El criterio de medición que pusimos era el 2%, pero estos oficiales de crédito han excedido el 2%, todos estos que están aquí, están en la lista roja. El criterio estándar es que ellos se mantuvieran en un ritmo del 2%, pero resulta que todos estos señores con nombre y apellido, ¿verdad?, que no son de acá y de ninguna otra institución, no sé si hay algún Alfredo Mendieta aquí, ¿verdad? Esperamos que no, ¿verdad? Entonces todos estos, miren, se han salido del criterio que era el 2%, y algunos han llegado al 2.80, al 3, al 3.20, 3.40 y 3.60. Entonces aquí hay una alta concentración de cartera en estos oficiales de crédito. ¿Cuál va a ser la recomendación del auditor? Diversificar la cartera de los oficiales de crédito. ¿Qué es lo que le dice el gerente? Casa matriz no me aprueba otro oficial de crédito. ¿Ya? Y hay 5.000 clientes y solo hay 3 oficiales de crédito. No me aprueba otro oficial de crédito casa matriz. Aquí el auditor determina que esto es un alto riesgo. Aquí. ¿Qué pasó aquí? Se fue la... Ahí el auditor determina que hay una alta concentración de riesgo. Ahí es donde nosotros vamos a dar nuestra recomendación, nuestro valor agregado, como nosotros le decimos. Ok. ¿Sí? Una quería saber, digamos, que cuando usted habla de medición, no sé si se está, ¿cómo dijera yo? O estamos suponiendo que la banca o la microfinanciera maneja unos parámetros para ello o son definidos de alguna forma. Y lo otro, digamos, como nos ha enfocado bastante respecto a los oficiales de crédito, que si estos oficiales cuando resultan malos créditos, ¿cuál es la responsabilidad que ellos asumen? O simplemente pasan como tal, ellos llenaron sus papeles y el cliente cumplió y ellos le dan el visto bueno. Eso es lo que quería saber, que cómo está eso, porque usted habla de los oficiales que son los que otorgan el crédito y cuando se sobrepasan, digamos, ¿y qué pasa con todo eso? Que ellos simplemente le dan el pase a cualquiera, llenaron papeles y ya está. Bueno, nosotros solo estamos para recomendar. Sí. Quien toma la decisión es las autoridades de la institución. Sí. Nosotros no somos para quien recomendar despidos. Sí. Ya, son ellos quienes van a decidir basado en lo que nosotros le decimos. Sí. Decimos, mira, aquí hay una alta
riesgo de concentración en este oficial de crédito. Pero no es porque lo quiere, a él lo manda. Entonces nadie, el gerente dice, bueno, me dieron 3 oficiales y tengo 5.000 clientes, ¿qué querés que haga, hermano? Ya, tengo que cumplir. Y cada oficial de crédito tiene 1.500 clientes. Sumados los 3, 4.500 más los 500 que atiende el gerente. ¿Ya? Entonces ahí están los 5.000 clientes. Entonces, nuestra recomendación, basado en el riesgo de concentración, vamos a recomendar que se diversifique la cartera de clientes. ¿Cómo? Que contraten otro oficial de crédito y que se manejen el promedio de la industria, que son aproximadamente 350. En cuanto a la medición, digamos, que se estuvo refiriendo usted por el crecimiento, digamos, o pasando esos parámetros que usted habla, digamos, ¿qué base, digamos, qué base de cálculo se utilizó para determinar esos porcentajes como parámetros correctos que no pueden exceder de ahí? Sí, Entonces, ahí donde estoy yo, porque usted habla de un 2, ¿verdad? Ok, ¿cuál fue esa base de cálculo y cómo la determina? Y de ahí para en adelante, usted dice, se fue al 2.8, se fue al 3, se fue al 4, entonces se sobrepasó ese límite que ya está como definido. Entonces No, ahí mire, donde yo estoy, digamos, mire, como perdido un poco, tal vez. Sí, mire, la medición, el 2%, Sí, es la señor. mora. Sí. O sea, el directorio o el auditor define. Sí, Yo voy a dar este criterio, ¿cómo no? ¿verdad? La mora de la institución se debe mantener a un nivel de 3%, es lo deseable. Sí. Pero si usted va a una institución de microfinanza y va a hacer la auditoría, la mora anda por el 10, 15%. Lo más ¿verdad? probable, lo más... Entonces, lo recomendable es que el oficial de crédito mantenga su mora en 2%. Y hay oficiales que manejan esa mora del 2%. Entonces la cartera, por lo tanto, no debe de crecer. Sí, Porque entonces, si crece- ¿qué ocurre ahí? El oficial de crédito lo van midiendo, ¿verdad? Lo van midiendo y llega el momento en que se toma la decisión, se corta y se corre al oficial de crédito sin la debida explicación. Lo que le interesa a la institución de microfinanza es que se mantenga la mora al 2%, a cualquier costo, ¿verdad? Obviando la calidad, procedimientos y un montón de cosas. Aquí la joven, por aquí. La joven aquí. Solamente por aclaración quería saber usted dijo de que antes de revisar la auditoría una sucursal se reunía el gerente con los oficiales para decidir a qué cliente iba a revisar. Bueno, yo tenía como conocimiento de que el auditor es el que decide la muestra que va a tomar, no la gerencia. Entonces, como para aclaración, que si realmente es el auditor o es el gerente el que decide. No, lo que quise decir yo era que a ellos les llega el mensaje, va a llegar el auditor, ¿verdad? Entonces ellos se reúnen, el grupo, miren muchachos, no digan nada, ¿verdad? Limítense a hablar, aquí el que habla solo soy yo, ¿verdad? Y fulano, estén listos, llevémoslo hasta lugares donde él no quiera ir. Exactamente, o sea, quiere decir de que el gerente decida a qué cliente va a No, visitar. el auditor llega con su muestra, mira hermano, voy a ir aquí. Y el gerente le dice, mira queda como a 70 kilómetros, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que ir en moto, ¿verdad? Y después dejamos la moto ahí en un barranco y después va con nosotros a caminar 40 kilómetros. Ah, no, dice, mejor aquí cerca. O sea, que influye el gerente al auditor. Así es, correcto. Así Aló, es. aló, desde afuera. Está bien, correcto. Muy bien, Pedro, por acá. ¿Preguntas afuera? Sí, aquí va una, o varias, no sé. ¿Ya se terminaron el refrigerio? Ya no hay nada, le dejamos ahí la panita vacía. Pedro, Sí. una inquietud general es que el tema del gobierno corporativo, o mejor dicho la administración, pues, que es la que determina casi en un 99.99% que todo ande mal. Sí. Entonces, eso, porque alguien decía, es que los oficiales de crédito, son los culpables, nada de eso.
son los gerentes de área, el gobierno corporativo fundamentalmente, los que interfieren, podríamos decir. Es más, tal vez, no sé si se pueda decir o no se pueda decir nombres, pero hay algunos 2 o 3 que han quebrado, alguno de ellos fue bien grande, y que desde largo parecía y de cerca era, ya, que estaba mal. Y el punto fue que un tremendo impacto que causó, era una soberana acción fraudulenta, el tema de la cartera, que estaban cocinando expedientes, rellenándolos, la clasificación de créditos, que si era de ganadería, que si eran hipotecarios, si eran, etcétera. Entonces, eso era nada más fijar esas posiciones por aquí. Muchas gracias. Sí, está correcto. Tremendamente interesante. Sí, es correcto lo que dice el licenciado Freddy, ¿verdad? Aquí tiene una alta relevancia los altos directivos, ¿verdad? Ellos tienen una connotación importante, ¿verdad? Algunas instituciones de microfinanzas han tenido ruptura por la alta gobernabilidad. Algunas se mantienen actualmente, ¿verdad?, en éxito porque tienen una alta gobernabilidad. Como les decía al inicio, las juntas directivas son voluntarias, pero cuando ya se mira que la institución está creciendo, entonces comienzan esto de las dietas, ¿verdad? Y eso queda prohibido ahora por la nueva ley que entra en vigencia en enero del 2012, ¿verdad? Creo que en la parte de los documentos, ahí tenemos la nueva ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Ya, creo que la van a subir los muchachos y ahí podemos buscar la nueva ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional y que va a entrar en vigencia el año que viene. Entonces hay una serie de regulaciones en esta ley, ¿verdad?, principiando que las microfinanzas que no tengan los 4,5 millones de Córdoba que exige esa ley, no pueden ser microfinanzas. Entonces, las pequeñas que tienen ahí se van a tener que replegar. Y si tienen una alta mora, entonces eso lo va a ir devastando en su patrimonio, que al final van a tener que acoplarse a otras instituciones de microfinanzas más grandes, ¿verdad? Ok. Aquí, perdón. Tengo entendido de que no ha sido reglamentada todavía. Es decir, la ley sí está aprobada. El problema es, yo me atrevo a decir que no va a entrar en vigencia el primer trimestre del próximo año. El problema es que la ley está siendo bloqueada. Sí fue aprobada por la Asamblea Legislativa. Precisamente yo di un seminario aquí mismo donde hablábamos de la ley de préstamos entre particulares, que es la que rige la 176, que es la que rige a las microfinancieras actualmente, ¿verdad? Pero entonces, la banca como tal está obstaculizando que las micros lleguen a ser supervisadas por la super, ¿verdad?, por la superintendencia de banco. Entonces, por eso no ha sido reglamentada. Está todavía, no está reglamentada. Está la ley, fue aprobada la ley. Pero yo no sé si ahorita, pues, no creo que la hayan aprobado en estos días. La aprobaron en lo particular. En lo particular. Así es. Sí. Ya hay una comisión que se llama Comifin, Comisión de Microfinanzas. Perfecto. Esa va a ser la junta directiva que va a supervisar y a fiscalizar a las microfinanzas. Pero no puede, esa ley no puede echarse a andar mientras no esté reglamentada. Bueno, ahí hay algunos reglamentos ahí. Ya, pero no aprobado por el Poder Legislativo. ¿Cómo no? En junio. La ley. Ah, sí, okay. La ley sí. Okay. Pero es que la ley no es ley, sí. Sí, es sí. Entonces ahí es donde está el problema, que yo no creo que en enero definitivamente la echen a andar. Creo, esa es mi percepción, ¿verdad? Por los problemas inclusive de la misma banca, que es la que le pone los obstáculos a la micro, sí, ¿verdad? El problema es que la micro, al entrar que sea supervisada por la superintendencia de banco, tendría que regirse a la tasa que tiene precisamente la banca, no formal, porque ella es regida por la ley 176, que es la ponderada de los bancos, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está el problema, específicamente, pues eso es lo que quería abordarte. Ok, correcto. Vamos al muestreo buscando lo crítico en las sucursales. Debemos revisar los cambios que se dan de un periodo a otro en lo siguiente.
por ejemplo, revisamos estos 3 segmentos. En febrero 2,5 millones y en marzo bajó drásticamente a 1,5 millones. Entonces ahí un llamado, atención ahí, un llamado. ¿Qué ocurrió ahí? O puede ser el inverso. Sucede que en marzo está en 1,5 millones y se disparó, ¿verdad? En febrero 1,5 millones y se disparó en marzo a 2,5 millones. Entonces algo ocurrió ahí, alguna eventualidad circunstancial o hubo alguna renegociación o algo pudo haber ocurrido que el auditor tiene que centrar su atención ahí. ¿Qué ocurrió ahí realmente? Y en el caso de los montos, ¿verdad? Estamos hablando ahí de 250 millones y de repente bajó a 134 millones o viceversa. Entonces, algo está ocurriendo. El auditor tiene que centrar su atención en esa parte para determinar e identificar realmente qué es lo que está ocurriendo en los montos y las actividades. En el caso de los clientes también. Si revisamos 500 clientes en febrero y somos auditores recurrentes o hicimos una preliminar y resulta que cuando llegamos en marzo creció a 700. Ahí es donde debemos de ver las variantes, esas variables, qué es lo que ocurre ahí, algo está pasando. Y en los plazos, ¿verdad? Porque cambió drásticamente, ¿verdad? De 18 a 8 meses. ¿Ya? Si habíamos examinado alguna actividad y estaba a un plazo de 12, 18 meses, entonces ahí debemos de identificar. Ok, ya vamos terminando, ¿verdad? Vamos a ir a un formato que tenemos ahí, un modelo que hice ahí para que está en Excel. ¿Preguntas afuera o ya terminaron el refrigerio? Confirmando nada más, este material ya está colgado en la red. Ya está en línea, licenciado, ya. Ya está, ok, muy bien. Lo pueden bajar o antes de venir, ya lo debimos haber bajado. Así estamos deficientes ahora. Sí, es correcto. Muy bien, adelante. Ok, este es, ¿verdad?, un modelo de seguimiento. Por ejemplo, aquí podemos poner la sucursal, ¿verdad?, la cartera, y aquí ponemos cuánto auditamos la auditoría anterior y la auditoría actual. Esto puede ser en miles. Y aquí nos vamos directamente a nuestra prueba. Y aquí están los meses del año, ¿verdad? Y aquí más abajo tenemos la evaluación de auditoría, ¿verdad? Este es el caso de los clientes. ¿Cuántos clientes nuevos? ¿Cuántos clientes refinanciados? La evaluación actual de auditoría, los nuevos y los refinanciados. ¿Y cuál fue la variación? En base a esta nos vamos a ir a nuestra prueba. Y más para acá, la tasa de deserción de clientes, que es algo que no debemos de perder de vista, los auditores. No solo enfocarnos a los clientes activos. Entonces, algo ocurre ahí cuando hay una deserción masiva de clientes. Por ejemplo, puede ser que el cliente se retiró porque ya no quiere crédito. Ya. Puede ser un cliente porque lo trataron mal. Entonces, hay muchos factores que pueden incidir en una tasa de deserción de clientes. Entonces, ahí tenemos que hacer nuestras pruebas. Y aquí al lado derecho tenemos los 12 meses que corresponden al año, ¿verdad? 11 meses, ¿verdad? Hacemos una preliminar, una final, y en el caso del auditor interno, pues, en base a su plan anual que hace trimestral o semestral. Y en la otra cartera, aquí tenemos la cartera, aquí tenemos, ¿verdad?, evaluación y seguimiento de auditoría, los montos, ¿verdad?, una breve descripción del objetivo, los montos auditados anteriormente, los montos de la nueva auditoría, y resulta que se disparó el crecimiento. Ahí es donde nosotros vamos a centrar nuestra atención de nuestras pruebas, ¿verdad? Y más abajo tenemos los clientes, lo que veníamos hablando, el mes anterior y el mes en revisión. En un caso hicimos una preliminar. Y en el caso del auditor interno, cuando va a hacer su prueba y dice y determina, si el mes pasado te revisamos la sucursal de Nueva Guinea, tenías 1,000 clientes y en el otro mes creciste 500, ya tenés 1,500. 500 clientes en un mes es demasiado.
dependiendo ahí lo que tenga, de acuerdo al entorno. Entonces ahí es donde debemos de examinar. Y al final aquí comparamos los montos. Y aquí los porcentajes que los graficamos ahí, hicimos la verificación aritmética, el control sustantiva y el cumplimiento, ¿verdad? Este es este modelo ahí que hicimos, ¿verdad? Para que más o menos se hagan los seguimientos a cartera y los seguimientos a clientes. En el caso del otro modelo, vámonos al otro modelo. Informe basado en riesgo. Ok, este es un pequeño modelo, ¿verdad? De riesgo. Ahí vamos a identificar cuál es el objetivo, ¿verdad? Y el propósito del informe, los aspectos relevantes del informe, que en este caso vamos a decirle como un valor agregado, o si estamos en la tarea de auditor interno, cuáles son los riesgos de las actividades que pueden poner en peligro la empresa, la operación de la empresa para que ésta pueda seguir funcionando. Y también los plazos, porque pudieran existir de que hay créditos que están colocados a plazo y no permite un fondeo, una rotación de recuperación del crédito. Entonces la mayoría de las instituciones se están dedicando a la actividad de comercio porque es una rotación a 30 días. Ya, y la rotación de ganado y los de ciclo son 24, 36 meses o 18 meses. Entonces eso permite una rotación larga del crédito. Entonces muchas de las instituciones microfinancieras se están dedicando a los créditos a 30 días para una recuperación rápida y que pueda rotar el crédito. Entonces esto quiere decir que el comercio en cierta medida subsidia a los de plazo largo, porque ahí entra el dinero diario. Y los de crédito largo, ¿verdad?, están siendo subsidiados por los de comercio. Ahí es donde el auditor hace su recomendación. También lo que hemos encontrado en los montos, decimos, señores, hemos determinado y hemos identificado que existen estos riesgos en estos montos tales y tales, de la sucursal tal, de las actividades tales. Y en los oficiales de crédito, ¿verdad?, decimos ahí pues que identificamos que en la sucursal, el oficial de crédito en el segmento tal, ¿verdad?, y queda claramente identificado y nosotros pues salvamos nuestra responsabilidad como profesionales que somos en la auditoría interna y en la auditoría externa como un valor agregado. Ok. Esos son los dos modelos. ¿Qué otra cosa más tenemos en la lámina de Power? Ok. Bueno, faltaba esto, ¿verdad? Ok, aquí también una cosa, también que puede ser el auditor, los que manejamos tabla dinámica, podemos filtrar cuáles son los 100 clientes mayores, ¿verdad? Y ahí nos vamos directamente a hacer nuestra prueba. No es necesario ver los 10.000 clientes cuando filtramos en una tabla cuáles son los 100 clientes mayores de esta institución. Por ejemplo, aquí determinamos aquí este rango, el 7%. Aquí no salió el criterio de medición, aquí. Pero bueno, aquí más que todo es identificar mediante una tabla, filtrar, hacer nuestra prueba y decir, bueno, estos son los 100 clientes que van a ser nuestro objetivo, nuestra punta y nuestra prueba de auditoría para identificar la concentración de riesgo. Porque pudiera ser que en estos 100 clientes mayores estén concentradas la cartera del cliente. Aquí tenemos, bajamos de rango, 25 clientes mayores y vimos este criterio del 5%, ¿verdad? Porque ahí lo podemos hacer en dos vías, por la mora o que la institución tenga definida alguna política o alguna normativa en relación a los clientes mayores, ¿verdad? Ok, ya miramos el modelo del informe, ¿verdad? Y preguntas, señores. ¿Afuera? Sí, por acá afuera
Sí, aquí como hay demasiadas, no sé. Pero bueno, destacarles que este es el primer round de las micro contra las macro, porque ya viene una conferencia próximamente que habla también sobre riesgos, pero aplicable a las entidades reguladas por la CIBOIF. Alerta con esa conferencia, ese seminario que ya pronto viene. Entonces vos pegaste el primer golpe, ahorita van a defenderse los bancos, un día de estos. También que viene, y precisamente por ahí cerca está Eddie Madrigal, que nos va a hablar un día de estos sobre tópicos relevantes de asuntos laborales, ¿ya? Entonces, tomar nota. Luego destacar la importancia de las microfinancieras porque recordemos más o menos la tendencia que tenemos ahorita es que los bancos están saturados de dinero, no hayan que hacer con él, comprando bonos del Tesoro, bonos que emite Banco Central, Hacienda, etcétera. En cambio las microfinancieras andan buscando más recursos para dar más créditos. Alguien preguntaba por aquí, ¿al final se va a meter la CIBOIF a regular o no? No entra. No entra. Y luego, ojo, en el caso de las microfinancieras, sí, el tema como está ahorita en los bancos y las microfinancieras van creciendo, pero geométricamente, felizmente, está el tema de, ojo, lavado de dinero, riesgo de lavado de dinero, riesgo tecnológico. Sí. Hay inquietudes sobre ese aspecto acá. ¿Está contemplado en las regulaciones a las micro? No. Todavía no cubre, no llega tanto todavía, entonces. No. Ya, muy bien. Lo otro es que también se enfatizó por aquí la importancia de usar herramientas en auditoría interna o externa para efectos de pruebas. Por ejemplo, muestreo estadístico. Es tanta la cantidad de cartera, ítem, transacciones, etcétera, que para poder probar eficientemente, pues no hay más que aplicar muestreo estadístico. Sí, correcto. Pero ahora, para que se asusten, los fondeadores que se retiraron de las microfinanzas, ahora Caruna le presta las microfinanzas. Ya, entonces, quiere decir que están blindados, hay reales. Hay dinero ahí, ¿verdad? Ya, muy bien, pero oigo mucho silencio ahí adentro. ¿Qué pasó? Sí. ¿Preguntas? Preguntas, creo que... Aquí, hay otra, aquí hay una. Hay una cosa muy interesante. Siempre bajo esta misma línea, ¿verdad? La microfinanciera, sí o no le conviene ser supervisada por la superintendencia. Hay algo muy interesante. Ninguna de las microfinancieras se sujeta a la ley que las rige. Porque la ley que las rige inclusive ahorita anda como por el 11% anual, ¿verdad? Y las microfinancieras, yo creo que no existe una microfinanciera que preste al 11% anual, ¿verdad? Entonces, pero la economía informal de este país, que es grande, descansa en las microfinancieras. Yo creo que por eso las tolera el gobierno, ¿verdad? Que sería el que aplicaría la ley, que es la famosa usura, ¿verdad? Sí. Entonces, lo importante de esto es que las microfinancieras, dar el salto, ellas, porque sí quieren dar el salto a que sea supervisada por la super. Uno. El segundo aspecto es que si ellos, como de continuar siendo regida por esa ley de préstamos entre particulares y no por la superintendencia, podrán seguir adelante trabajando así como microfinanciera, teniendo una banca agresiva que está bajando los intereses mes a mes bastante significativo. Sí, bueno, de acuerdo a lo que he conversado yo con algunos funcionarios de ASOMIC, creo que la función principal de la regulación es que ellos tengan igual trato como lo tiene la banca privada con los fondeadores. Si por ejemplo Deutsche Bank le presta al BDF a una tasa del 5%, entonces las microfinancieras quieren tener ese mismo beneficio que tiene la banca privada. Entonces esa es una razón de ser por la insistencia de que ellos sean regulados no por la super, sino por una comisión que se va a llamar Comifin, la Comisión de las Microfinanzas. Ese es un beneficio para ellos, porque si ellos
no se regulan, o sea, los costos operativos que ellos tienen por la dispersión de los créditos en Nicaragua y las altas tasas de interés, entonces ya no van a soportar. Entonces ya ellos se dieron cuenta, ¿verdad?, que esos costos son demasiado altos. Y por eso es que ellos suben la tasa de interés al usuario, porque le pagan al fondeador a una tasa del 15%. Entonces por eso es la importancia de ellos que los regulen, ¿ya? Porque de esa forma ya van a bajar la tasa, ¿ya? Esa es una de las razones primordiales. Pero ahí yo puse la ley, pues yo creo que ahí está en la página. Pues. ¿Pregunta? ¿Estamos de acuerdo aquí, don Freddy? Muy bien, entonces anunciándoles que pronto, en breve, ya arranca el diplomado que versa sobre contabilidad con énfasis en la aplicación de NIIF para pequeñas y medianas entidades, NIIF PYME. Son 160, 180 horas de carga horaria, ¿no? 160 horas sentados y no, examen 8 horas. Luego, Pedro, destacando aquí a todo mundo tu valiosa contribución, así igual hay talentos que nos acompañan, que los animamos a participar de brindar este conocimiento gratuito. Entonces, desde aquí afuera, muchas gracias, Pedro. No sé si ya se escuchan los aplausos desde allí. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo es que dice don Freddy? Si no preguntan es porque no entendieron.